por la invitación. Intentaré ser breve por las horas en las que estamos. Mi objetivo es explicaros qué consiste esto de la neurorehabilitación y cómo aplicamos la realidad virtual. Pondré unos ejemplos muy representativos del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, cómo la usamos y un poco cuáles son nuestros planteamientos futuros de una forma muy práctica. Como yo soy muy visual, no sabía cómo explicaros lo que es la neurorehabilitación o el daño cerebral y os he puesto aquí, a ver, es ¿vale? Unos vídeos, ¿vale?, donde vamos a ver un poco qué es esto de daño cerebral. Esto es una campaña de publicidad, de concienciación de anglosajón, del Reino Unido, os aviso que no acaba bien, ¿vale?, sobre el uso del móvil mientras estamos conduciendo, ¿no? Esto es un traumatismo, en muchas ocasiones es algo violento, podemos aplicarlo al ictus, ¿vale? Y esto es lo que tenemos nosotros, o lo que nos encontramos el paciente una vez lo recibimos, ¿vale? Un paciente en muchos casos está en coma, con una afectación muy severa. Este Richard, que es un militar, lo podéis encontrar, es un documental que se llama My Amazing Brain, de Richard Ward. Él es militar, participó en la guerra de los Balcanes, y su mujer es documentalista y explica toda la evolución de Richard. Os explico esto y este es el final, 4 años de un sitio al otro. Creo que es la forma más rápida para explicaros que es algo muy abrupto en las causas de daño cerebral adquirido, algo que ocurre en el que tiene un impacto muy grande, ya no solo sobre el paciente. Yo siempre les explico a mi equipo que recibimos a los familiares y a los pacientes posiblemente en el peor momento de su vida, ¿vale? Porque es un proyecto vital roto que hay que reconstruir y necesita mucho esfuerzo para trabajar. Entonces, creo que muy rápidamente podéis ver lo complicado que es la atención de estos pacientes, ¿vale? Esto se transforma todo en todas estas variables, que nosotros, al ser un tratamiento tremendamente específico, además variables multimodales, pues es muy complicado colectar datos, ¿vale? Entonces, habéis hablado aquí de la importancia del dato. La inteligencia artificial, si no tiene dato, no puede hacer nada. Entonces, necesitamos datos, ¿vale? Entonces, imaginaos la de datos que podemos recabar con Richard. Genéticos, de reserva cognitiva, sus datos personales, datos de la lesión, de neuroimagen, de neurofisiología. Luego tenemos protocolos de evaluación, que son protocolos de evaluación iniciales, los tenemos semanales, mensuales, semestrales, diferentes pruebas para objetivar toda esa evolución, porque al final nuestro objetivo, como en el último vídeo que habéis visto de Richard, es que el paciente pueda tener autonomía y pueda recuperar la vida independiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial? Este es un gráfico que he encontrado, y yo no soy experto en inteligencia artificial, es posiblemente que ya haya otro learning que entre dentro de la inteligencia artificial porque va cambiando. Yo aquí en esta diapositiva no pretendo hablar del uso. Como ha comentado Julián, el uso lo vamos a usar sí o sí, nos va a pasar por encima y de hecho lo estamos utilizando sin darnos cuenta. Aquí esta diapositiva va en el que los clínicos, la medicina pueda participar en esta fiesta que es la inteligencia artificial para facilitar al final nuestro trabajo. Nos encontramos con muchos miedos, con muchas resistencias. Una de las cosas que no voy a hablar aquí, se ha hablado en algunas de las ponencias, usarlo en cuestiones administrativas o en cuestiones de documentación clínica que son relativamente sencillas de aplicar, porque, en gallego sería, esto siempre se hizo así, ¿no? Pero esa frase es demoledora para no cambiar nada. Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande para aplicarla y para meternos en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. No el uso, sino cómo la podemos aplicar a nuestro trabajo. Al final, ¿vale?, nosotros llevamos más de 25 años trabajando, más de 20 recabando datos. Nuestros datos, como he comentado, son multimodales, datos
que son prácticamente de todas las áreas. Calculamos una vez, y es que un paciente nuestro podemos calcular, solo un paciente, entre 600 y 700 datos de las diferentes variables que tenemos, ¿no? De hecho, participamos en el Human Brain Project, en el que ya desde el principio nos pidieron compartir datos, compartir datos, compartir datos, compartir datos. Julián lo ha comentado, no estamos acostumbrados a compartir. Entonces, es muy importante. Nosotros, en todo este periodo, habremos atendido a 5.000 y pico pacientes, tenemos muchísimas variables, no existen estudiantes para hacer todas las tesis doctorales que podían existir, entonces, pero somos un centro pequeño de algo muy específico y para hacer cosas grandes necesitamos colaborar con otros centros. Nosotros colaboramos, por ejemplo, este es un proyecto de afasia con pacientes con ictus y hemos recabado unos 5.000 pacientes con toda esta red que hemos construido y en la cual nosotros participamos. Luego, en aspectos muy específicos, nosotros en neurorehabilitación en nuestro instituto, una de las cosas que atendemos y que somos una referencia es en pacientes gravemente afectados, pacientes que están en coma, que están en estado vegetativo, que ahora se llama síndrome de vigilia sin respuesta o mínima respuesta, y hemos creado una red de conocimiento, y es aquí donde participamos en el Human Brain Project, en el cual categorizamos las variables y las compartimos y hacemos estudios multicéntricos. Este proyecto inicial se ha ampliado a otros países europeos, el proyecto de estados alterados de conciencia. Luego estamos participando en tecnología robótica con otros centros. Y esta es un poco nuestra red, ¿vale? Porque es muy importante para poder utilizar la inteligencia artificial, tener datos, categorizarlos y luego compartirlos. De alguna manera, nosotros, los tres aspectos que vamos a comentar ahora son el diagnóstico, el tratamiento y cómo lo aplicamos al pronóstico. Os voy a poner algunos ejemplos en cuanto a lo que es el diagnóstico, las diferentes variables que utilizamos. Hicimos un estudio, que aquí lo vamos a ver, sobre el PET, que es una imagen funcional, sobre todo con los traumatismos, donde lo que hacíamos era, teníamos 4 grupos de pacientes, los más gravemente afectados, pacientes que están en estado alterado de conciencia, los pacientes con una alteración cognitiva grave, pacientes moderados y controles sanos. Y lo que hicimos fue desarrollar con el PET, con más de 100 PETs, unas plantillas, unas máscaras con ciertas estructuras cerebrales y hacer una plantilla única y luego ir comparando cada uno de estos grupos y ver qué estructura cerebral nos iba a permitir salir o tener un mejor pronóstico, porque al final todo esto lo que estamos buscando son modelos predictivos que nos permita encontrar y saber cómo va a recuperar el paciente mejor, porque el problema muchas veces es que no sabemos qué variables son las buenas, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo lo utilizamos en el tratamiento? Nosotros tenemos una visión de investigación muy aplicada. Buscamos cosas que les sirvan a nuestros pacientes para poder mejorar. Una de nuestras líneas, nosotros utilizamos muchas líneas de intervención terapéuticas muy clásicas, luego robótica y sobre todo la realidad virtual es una de nuestras high en el que llevamos muchos años haciendo herramientas. Sobre todo las herramientas que hemos hecho para nuestros pacientes son herramientas que tengan que ver con aspectos cognitivos y con aspectos motores, ¿vale? Aquí para trabajar el equilibrio con los ictus, una superficie plana que conseguimos, que sea una pantalla multitáctil. Y este es y luego aquí lo que pasa es que no se ve, a ver. ¿Ve para atrás? No, perdón. Bueno, y herramientas cognitivas. Sobre todo estamos ahora desarrollando una que es un mundo virtual persistente en el cual aparecen herramientas y aparecen aspectos cognitivos que el paciente puede interactuar. Una de las cosas en las que estamos trabajando sobre todo, este es un ejercicio en el cual son pacientes que no mueven la mano, que les colocamos un sistema de estimulación eléctrica que va estimulando el área motora y luego veréis que tiene como un sensor en la mano, ¿vale? Y luego tiene un eye tracking. Entonces, cuando el paciente ve la manzana y activa mínimamente el brazo, se manda un impulso a la mano y se mueve el sistema como simulando que esa mano que no se mueve coge la manzana.
Hicimos un estudio con brazos que no tenían ninguna y con manos que no tenían ninguna actividad después de un año y conseguimos mejorías. ¿En qué estamos trabajando ahora? Nosotros pensar que todos nuestros pacientes, para objetivar la mejoría, utilizamos escalas que el fisio o el médico rehabilitador o cualquier persona del equipo lo evalúa. Entonces, lo que estamos utilizando, como tenemos tantos datos, estamos cruzando que los ejercicios de rehabilitación nos permitan diagnosticar y cómo está ese paciente mejorando. Lo siguiente que hemos hecho es hablar sobre pronóstico. Aquí hemos utilizado lo que es toda la minería de datos y, sobre todo, en el pronóstico lo que nos interesa saber es cuáles son las variables que nos van a permitir predecir la mejoría, porque, como os he comentado, tenemos muchísimas variables. Esto es un estudio que hicimos con traumatismos craneoencefálicos. Obtuvimos una beca en el 2019 de MAFRE, sobre todo para aplicar la inteligencia artificial. Aplicamos diferentes modelos teóricos. Aquí habéis visto variables. Nosotros tenemos variables estáticas, variables que son dinámicas, y el modelo que más predijo la recuperación funcional, las horas de cuidado que iba a necesitar, eran modelos en los cuales eran variables dinámicas, sobre todo, que tenían que ver con las cuestiones más clínicas. El futuro, ya lo ha comentado antes el profesor en la primera ponencia, vamos hacia la personalización. Tenemos muchísimas variables, lo que tenemos que unir son modelos teóricos y prácticos, no tener miedo, hablar con los informáticos ellos y los matemáticos que van a saber aplicar estos modelos de inteligencia artificial y, al final, poder ser lo más eficientes, aplicar intervenciones altamente personalizadas en cada uno de ellos, con un poco el objetivo, como habéis visto aquí de Richard, para que el camino que va a hacer este paciente y su familia sea lo mejor posible, lo más corto y lo más eficiente. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.